A todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad y sencillez a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Medina, desde San Nicolás de Bari, Obispos, Barinas, Venezuela. Para todos ustedes, con mucho cariño, con mucho aprecio, que el Señor les bendiga, que Dios les proteja siempre. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Hemos venido con humildad, con sencillez, compartiendo el libro de Esther. Y es un maravilloso libro donde se nos presenta a nosotros cómo también debemos actuar en medio de nuestra vida, cómo debemos relacionarnos con Dios y cómo debemos hacer el bien a nuestros hermanos en vez de hacerles mal. Saludamos a Dalila Guzmán. Bendiciones, Padre, un abrazo a la distancia. Saludos, Dalila, Dios le cuide, Dios le proteja. Mariano Cortés, buenas tardes, Padre, vamos al encuentro con la palabra. Nancy Calderón, hola, Padre. José, saludos, bendiciones. Ofrezco la palabra por los sacerdotes y los migrantes. Juana Castillo, buenas tardes, Padre. Feliz jueves sacerdotal, gracias, Dios le bendiga. Eve, buenas tardes, Padre. Saludos, Dios le bendiga. Presente para el encuentro con el Señor. Nancy Calderón, vengo al encuentro con la palabra de Dios. Socorro Conri, buenas noches, Padre. Bendecido jueves sacerdotal. Que el Espíritu Santo derrame lluvia de bendiciones y salud para usted. Amén. Carmen Laracuente, buenas noches para todos. Presente para otro hermoso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Maluis Adrián, buenas noches, Padre, desde Tamaulipas, México. Saludos. Rosa Alvire, buenas tardes, Padre. Dios le bendiga a todos los que escuchan la Palabra de Dios. Carmen Laracuente, Padre José, feliz jueves sacerdotal. Dios le bendiga. Gracias, Carmen. Marisol Márquez, feliz bendecido jueves sacerdotal. Gracias, Marisol. Dios le bendiga. Eve, buenas noches, saludos. Linda Verónica, buenas noches, Padre. Feliz jueves sacerdotal. Gracias, Linda. Dios le cuide, Dios le proteja siempre. Saludamos también a Rafael Martínez. Buenas noches, Padre. Que Dios lo proteja en sus pasos y nos siga guiando a la luz de Cristo nuestro Señor. Amén. Rafael, Dios le bendiga. A Araceli Corneco, buenas noches, Padre. Vengo al encuentro con la palabra. Saludamos también a Margarita Reyes. Buenas noches a todos y bendiciones. María de la Rosa, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide y le proteja siempre. Saludamos a Rafael Martínez, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga y le acompañe siempre. Gracias por su granito de arena para ayudar a nuestros hermanos los necesitados y para la evangelización. Saludamos también a Guillermina Pérez. Buenas noches, Padre. Bendecido jueves sacerdotal. Ofrezco la palabra por el Papa y todos los sacerdotes. Rosa Pleite, buenas noches, Padre. Juan Hernández, buenas noches, Padre. Listo para escuchar la Santa Palabra de Dios. Dice Juan Hernández, mande su bendición, Padre, para mi sobrina Claudia Hernández, que hoy es su cumpleaños. Claudia, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide y le proteja siempre y le conceda muchos años más de vida. Felicitaciones, que la pase muy bonito con los tuyos. Dios le bendiga, Dios le acompañe siempre. Saludamos a Cleo Morales. Buenas noches, Padre. Dios le bendiga. Ofrezco la palabra por todos los sacerdotes, en especial por usted. Gracias. Dios le bendiga, Dios le acompañe. Felicita Hernández, bendecida noche, Padre. Ofrezco la palabra por todos los sacerdotes. Gracias, Felicita. Dios le bendiga. Saludamos a Etel María, bendiciones, Padre. Gregorio, Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre. Feliz jueves sacerdotal. Dios le bendiga a todos los sacerdotes. Amén. Marina de Lourdes, muy buenas noches, Padre. Bendecido jueves sacerdotal. Gracias. Olivia Lagorre, buenas noches, Padre. Ofrezco la santa palabra de Dios por nuestros sacerdotes. Dios le bendiga. Gracias. Teresa Rodríguez, buenas noches, Padre. Dios lo colme de rica y grandes bendiciones y siempre. Amén. Dios le bendiga. Reginaldo Santos. Muy buenas noches, Padre Gregorio. Saludos, Reginaldo. Dios le bendiga. Gracias por acercarse nuevamente a este encuentro con la palabra de Dios. Asunción Herrera, buenas noches, Padre. Leia Rivera, saludos, Padre. Bendiciones. Marta Arambula, saludos, Padre. Feliz jueves sacerdotal. Saludos al Padre Romero. Saludos y bendiciones, hermano. Les invitamos también a seguir al Padre Romero Oficial en su canal de YouTube y escuchar también la reflexión del Evangelio todos los días. Marta Alexandra, buenas noches, Padre. Feliz jueves sacerdotal. Guadalupe Reyes, buenas noches, Padre. María Navarrete, buenas noches, Padre. Saludamos a Adelina Luna, buenas noches, Padre. María Pérez, buenas tardes, Padre. María San, buenas noches, Padre. Pido oración por la bebé que sigue hospitalizada.
María, que Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo pase su mano sanadora sobre esta bebé por la cual estás pidiendo oración para que Dios le conceda la sanación en medio de su vida y pueda reencontrarse con su familia y todos puedan seguir adelante con la fuerza que Dios les da, y que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga la vida a su familia y a esta bebé. Janet Santo, buenas noches, Padre. José, bendiciones para todos los padres y para usted también. Amén. Tati Sánchez, buenas noches, Padre y hermano. Dios le bendiga. Saludos, gracias por estar en este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza, y no tengas miedo de compartir el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Queridos hermanos, ofrezco esta Santa Palabra de Dios de este día, capítulo número 8 del libro de Esther, por todos los sacerdotes del mundo entero, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Monseñor Jesús Alfonso y por todos los sacerdotes del mundo y de nuestra diócesis, para que Dios siga derramando sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, les dé fortaleza para seguir adelante en su ministerio sacerdotal. Y también la ofrezco por cada uno de ustedes, por sus familias, por sus necesidades, para que Dios les bendiga, les cuide y les proteja siempre. Saludamos a Felicita Hernández, dice: Padre, le pido oración por el tío de mi esposo, Carlos García, que está grave en el hospital, tiene un tumor en la cabeza. Pedimos a Dios que le conceda la sanación al tío de tu esposo, para que Dios tenga piedad y misericordia de él y pase su mano sanadora sobre él, le restablezca la salud y que este tumor sea aniquilado con la gracia de Dios, y que Dios le bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga a todos los que se acercan a este encuentro. Mariana Caido, buenas noches, Padre. Claudia Lázaro, buenas noches, Padre. Aquí presente para esta Santa Palabra de Dios, y la ofrezco por la paz del mundo entero. Queridos hermanos y hermanas, vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos realmente bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. No se te olvide dejarnos allí un like, un me gusta a la enseñanza y compartir el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Todos los días hay que compartir la Santa Palabra de Dios para que pueda llegar a más y más personas día tras día. Y no desmayar, porque cuántas personas iniciaron y empezaron y se mantenían fieles a la palabra de Dios, pero en el camino se fueron quedando. Algunos dicen: Padre, ay, qué pena, mire, yo me atrasé en la palabra de Dios, es que el trabajo, es que la familia, es que no sé qué más, otras cosas. Acuérdate, a Dios hay que dedicarle tiempo. Y a la palabra de Dios también hay que dedicarle tiempo. A pesar de que estemos ocupados, trabajo, saquemos un tiempo para dedicárselo a la palabra de Dios. Y que Dios le bendiga a todos los que han sido constantes día tras día en la escucha de la palabra de Dios. Y les animamos a todos aquellos que se van acercando poco a poco a este maravilloso caminar. Seamos constantes en la santa palabra de Dios. Día tras día, capítulo tras capítulo. Sigamos adelante en este maravilloso y hermoso caminar de la santa palabra de Dios. No se te olvide regalarnos un like, dejarnos un me gusta y compartir el enlace, y sobre todo anímate también a ayudarnos para ayudar a tantas personas pobres, humildes y necesitadas, que necesitan también de nuestra ayuda, que necesitan de nuestro apoyo. Ahí lo puedes hacer en el chat en vivo, dejar allí tu aporte, tu granito de arena. Lo puedes hacer también a través de PayPal, ayudacongenerosidad2021@gmail.com. A través de Patreon, Padre José Gregorio Medina, te haces mecena y aportas allí lo que salga de tu corazón. Y no tengas miedo de compartir la santa palabra de Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a escuchar con atención lo que nos va a presentar el Señor a través de su santa palabra. Vamos a compartir el capítulo número 8 del libro de Esther.
ya estamos a punto de finalizar el libro de Esther, ya que llevamos 8 capítulos con el de hoy y son 10 capítulos del libro de Esther. Saludamos a los que nos dicen: Padre, yo vengo siendo constante. Dice Luis Hernández: yo empecé en este caminar cuando empezó el libro del Génesis. Gracias, Dios le bendiga por estar todos los días a la escucha de la santa palabra de Dios. Dice Adelina Luna, dice: Padre, yo empecé a escuchar desde el libro de las Crónicas. Bueno, qué bonito. Gracias por estar también aquí todos los días en este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Y que el Señor les bendiga la vida a todos ustedes, y vamos con humildad a prestar oído para escuchar la santa palabra de Dios. Libro de Esther, capítulo 8. Aquel mismo día, el rey Asuero entregó a la reina Esther la hacienda de Amán, el enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey, pues Esther le hizo saber lo que él había sido para ella. El rey se sacó el anillo que había mandado quitar a Amán y se lo entregó a Mardoqueo, a quien Esther encargó de la hacienda de Amán. Esther volvió a suplicar al rey, cayendo a sus pies, llorando y ganando su benevolencia, que anulara la maldad de Amán, el de Agag, y los proyectos que había concebido contra los judíos. Extendió el rey el cetro de oro y tocó a Esther, que se puso en pie en presencia del rey. Dijo ella: si al rey le parece bien, y si cuento con su benevolencia, si la petición le parece justa al rey, y yo misma gozo de su consideración, mande el rey que se revoquen los decretos escritos por Amán, hijo de Andatat, de Agag, y maquinados para hacer perecer a los judíos de todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver la desgracia que amenaza a mi pueblo y la ruina de mi gente? El rey Asuero respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo: yo he dado a la reina Esther la hacienda de Amán, a quien he mandado colgar de la horca por haber alzado su mano contra los judíos. Vosotros, por vuestra parte, escribid acerca de los judíos en nombre del rey lo que os parezca oportuno, y selladlo con el anillo del rey, pues todo lo que se escribe en nombre del rey y se sella con su sello es irrevocable. Fueron convocados al momento los secretarios del rey en el mes tercero, que es el mes de Siván, el día 23, y escribieron según las órdenes de Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, a los inspectores y a los jefes de todas las provincias, desde la India hasta Etiopía, a las 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, y a los judíos según su lengua y escritura. Escribieron en nombre del rey Asuero y lo sellaron con el anillo del rey. Se enviaron las cartas por medio de correos montados en caballos de las caballerizas reales. En las cartas concedía el rey que los judíos de todas las ciudades pudieran reunirse para defender sus vidas, para exterminar, matar y aniquilar a las gentes de todo pueblo o provincia que los atacaran con las armas, junto con sus hijos y sus mujeres,
y para saquear sus bienes. Y esto en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, el 13 del mes 12, que es el mes de Adar. He aquí el texto de la carta. El gran rey Asuero a los sátrapas de las 127 provincias, comprendidas entre la India y Etiopía, y a todos nuestros fieles súbditos, salud. Hay muchos que cuando más abundantes favores recibe de sus bienhechores, tanto más se dejan arrastrar por el orgullo, y no contentos con tramar la perdición de nuestros súbditos, e incapaces ya de poner límites a su insolencia, llegan a conspirar contra sus propios bienhechores. Y no solo hacen desaparecer la gratitud de entre los hombres, sino que envanecidos con la jactancia de los malhechores, se imaginan que podrán escapar a la justicia de Dios, que odia toda maldad y a la que nada se oculta. Sucede con frecuencia a muchos de los que detentan la autoridad, que por haberse dejado influenciar por sus amigos y haber puesto en sus manos la administración de los negocios, se han hecho cómplices de sangre inocente y se han visto arrastrados a desgracias irremediables. Pues con perversos razonamientos, nacidos de su maldad, consiguieron engañar la naturaleza noble de sentimientos de las autoridades. Y no es necesario, para comprobar todo esto, acudir a las antiguas historias que acabamos de mencionar, sino que basta con observar lo que en nuestra misma presencia lleva a cabo la pestilente ralea de los que indignamente detentan el poder. En consecuencia, nos proponemos procurar en lo sucesivo paz y tranquilidad para todos los hombres de nuestro reino, haciendo los cambios oportunos y juzgando las cosas que se nos expongan con espíritu abierto y benevolente. Porque en efecto, Amán, hijo de Andatat, macedonio, y a la verdad, extraño a la raza de los persas, y muy alejado de nuestra benevolencia, fue recibido por nosotros como huésped, y tratado con la humanidad que nosotros solemos usar con todos los pueblos, a tal punto que era públicamente llamado nuestro Padre, y había obtenido el segundo puesto en el reino, y todos se postraban ante él. Pero dominado por su orgullo, intentó arrebatarnos el poder y la vida. Comenzó pidiéndonos, con toda suerte de falaces argumentos, la muerte de Mardoqueo, nuestro Salvador y bienhechor continuo, la de Esther, irreprochable compañera de nuestro reino, y la de todo su pueblo, para aislarnos por este medio y poder entregar a los macedonios el imperio de los persas. Pero nosotros hemos comprobado que los judíos, condenados al exterminio por aquel hombre 3 veces criminal, no son malhechores, sino que se gobiernan por leyes enteramente justas, y que son hijos del Altísimo, del gran Dios vivo, que para nuestro bien y de nuestros padres mantiene el reino en el más floreciente estado. Haréis pues bien, no teniendo en cuenta las cartas que os ha enviado Amán, hijo de Andatat, puesto que el autor de ellas ha sido ahorcado con toda su familia a las puertas de Susa. Ha sido un castigo merecido que sin tardar le ha enviado Dios, Señor universal.
Poned una copia de esta carta en todo lugar público y dejad que los judíos se rijan libremente por sus leyes. Prestadles ayuda para que puedan rechazar a cuanto les ataquen el día designado para su destrucción, es decir, el día 13 del mes 12, el mes de Adar. Porque el Dios, Señor universal, ha mudado en gozo el día destinado a la destrucción y al exterminio de la raza elegida. Cuanto a vosotros, judíos, celebraréis con toda suerte de regocijos este día insigne, como una de vuestras solemnidades, para que ahora y en el futuro sea salvación para vosotros y para los persas de buena voluntad. Y a los que se conjuran contra vosotros les sirva de recuerdo de su ruina. Cualquier ciudad o en general, cualquier provincia que no se conformare a esto, será implacablemente aniquilada a lanza y fuego. Y no solo será inhabilitable para los hombres, sino también odiosa para siempre, para las bestias y las aves. Una copia de este escrito debía ser publicada como ley en todas las provincias y promulgada en todos los pueblos. Y los judíos debían estar preparados aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos salieron con celeridad y a toda prisa, empleando los caballos de las caballerizas reales, según la orden del rey. La ley también fue promulgada en la ciudadela de Susa. En cuanto a Mardoqueo, salió de la presencia del rey espléndidamente vestido de púrpura, violeta y lino blanco, con una gran diadema de oro y manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa se llenó de gozo y alegría. Para los judíos todo fue esplendor, alegría, triunfo y gloria. En todas las provincias y ciudades y en los lugares en que se publicaban la orden y edictos del rey, hubo entre los judíos alegría triunfal, banquetes y días de fiesta, y muchos habitantes del país se hicieron judíos, pues el temor a los judíos se había apoderado de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder estar a la escucha de su palabra y poder también compartir como familia, como amigos, como hermanos, lo que el Señor nos quiere transmitir a través del libro de Esther. Querido hermano, querida hermana, no pierdas la oportunidad de centrarte en lo que nos va a presentar Dios a través de su santa palabra, por medio de este libro de Esther, capítulo número 8. Vamos a prestar mucha atención a lo que nos va a presentar la santa palabra de Dios a la luz del versículo número 1. Escucha con atención. Aquel mismo día, el rey Asuero entregó a la reina Esther la hacienda de Amán, el enemigo de los judíos. Y Mardoqueo fue presentado al rey, pues Esther le hizo saber lo que él había sido para ella. Aquí, a la luz de este versículo número 1, se nos va a presentar algo que hay que tener en cuenta, y es que el rey le va a conceder a Esther. ¿Qué le va a dar? La hacienda que era de Amán, porque Amán y toda su familia habían sido llevados a la horca. Entonces el rey le entrega toda la casa, todo el palacio que tenía Amán. ¿A quién se lo da? Se lo da a la reina, porque Amán era un enemigo o había sido un enemigo de los judíos. Y dice también así: aquel mismo día, el rey Asuero entregó a la reina Esther la hacienda de Amán, el enemigo de los judíos. Y vamos a escuchar ahora, les invito, vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a escribir en los comentarios el Evangelio de San Mateo,
capítulo 7, versículo número 2. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo número 2. Para tener una bonita relación de lo que Dios nos está presentando a través de su palabra. Claramente hemos escuchado cómo, a la luz de la palabra de Dios, que el rey le había entregado a Esther las tierras pertenecientes también a Amán. Todo lo que Amán había construido, todo eso ha sido entregado a la reina. Y lo ha escrito Mariana Caido, San Mateo 7.2, Carmen Lara Cuente, Adelina Luna, Linda Verónica, Joaquín Sánchez, Guadalupe Reyes, Jané Santos, Socorro Conri, Marta Alexandra, San Mateo 7.2, Tati Sánchez, Claudia Lázaro, María Pérez, Reginaldo Santo, Araceli Corneco nos escribe el texto de San Mateo capítulo 7 versículo 2, Irma Pineida, Luz Hernández, Guillermina Pérez, Olivia Ilagorre nos escriben, Cleo Morales, San Mateo capítulo 7 versículo número 2, presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Dice: porque seréis juzgados con el juicio con que juzguéis, y seréis medidos con la medida con que midáis. ¿Y por qué esta relación con el Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 2 de lo que nos presenta Esther capítulo 8 versículo número 1? Claramente se da. A Esther se le entrega la hacienda de Amán. ¿Y cuál fue la suerte? Que cuando dice la palabra, porque seréis juzgados con el juicio con que juzguéis, y que le tocó sufrir a Amán lo que él pensaba hacerle a Mardoqueo. Había hecho un juicio con él, pero el juicio se le vino fue a él. Había ya tramado cómo aniquilar a Mardoqueo, pero todo se le devolvió, y el que terminó aniquilado fue Amán. Dice la palabra: porque seréis juzgados con el juicio con que juzguéis. ¿Qué estaba haciendo Amán? Juicios malvados, macabros, y sobre todo había preparado ya el lugar donde iba a llevar a Mardoqueo para asesinarlo, para quitarle la vida. Pero resulta que los planes de Dios son distintos. Y con la vara que tú hayas medido vas a ser medido. En la medida que tú juzguéis a los demás vas a ser juzgado tú también. Por eso la invitación es hacer el bien sin mirar a quién. Hacer las cosas bien de corazón. Porque seréis juzgados, dice el Señor, con el juicio con que juzguéis. Y seréis medidos con la medida con que midáis. Alerta, atención, para que no vayas a quejarte después. Deja de estar haciendo juicios malvados y macabros en contra de tu hermano. Deja de estar haciéndole mal a tu hermano. Deja de estar llevando el mal a tu familia, porque se te va a devolver a ti más grandemente. Nosotros debemos ser buenos, debemos ser sencillos, debemos ser humildes, debemos ser caritativos. No debemos ser personas malas, llenas de odio, de rencor, de envidia, prepotencia. Eso no debe caber en la vida del católico, porque es que hay muchos que vienen a aparentar algo que no son. Como dice Joaquín Sánchez, con la vara que mida será medido. Así es, porque lo que tú hagas de bueno, bueno se te va a dar. Pero lo que tú hagas de malo, malo vas a recibir. Porque Dios lo quiere, no porque tú lo has buscado, porque tú lo has querido así desde tu vivencia personal. Saludamos también a Carmen Hernández, a Joaquín Sánchez, a Gloria Tejada. Buenas noches, Padrecito. Dios me lo bendiga y lo cuide siempre. Gracias por estar pendiente de nosotros. Gracias, Gloria, por estar en este encuentro con la palabra de Dios. Versículo 1 nos deja a nosotros entender que lo que le pasó a Amán era lo que él quería para Mardoqueo, y se le devolvió a él y terminó aniquilado. Fue aquel que había ya maquinado cómo acabar con la vida de un inocente. Pero escuchemos ahora lo que nos va a presentar el versículo número 2 de este capítulo 8 del libro de Esther.
dice así. Claramente de lo que nos presenta el libro de Esther. El rey se sacó el anillo que había mandado quitar a Amán y se lo entregó a Mardoqueo, a quien Esther encargó de la hacienda de Amán. Queridos hermanos, Dios enaltece a los humillados. Dios enaltece a aquel que se humilla ante su presencia. Dios enaltece a la gente buena que ha pasado por este mundo. ¿Por qué? Porque claramente nos va a hacer referencia de que el anillo que se le había puesto a Amán, por ser el segundo al mando en el reinado, el rey lo mandó a quitar y se lo está dando a Mardoqueo. Dice la palabra de Dios. Y se lo entregó a Mardoqueo, a quien Esther encargó de la hacienda de Amán. ¿Por qué? Porque Mardoqueo había sido humillado. ¿Por quién? Por Amán. Estaba a punto de llevarlo a la muerte, pero Dios tiene un plan trazado, hermoso, grande, bonito, que Mardoqueo no va a encontrar allí la muerte, sino que el rey lo va a agraciar, el rey lo va a condecorar, el rey lo va a levantar a Mardoqueo, porque había sido humillado y ahora es levantado. Había sido humillado y ahora es restaurado. Y el rey lo reconoce, el rey se da cuenta. ¿Y qué va a hacer con Mardoqueo? Le va a poner el anillo, para que sea él también el que tenga voz y voto en medio del reino, como nos lo expresa la palabra de Dios. Y se lo entregó a Mardoqueo, a quien Esther encargó de la hacienda de Amán. Y esto, pues hay que tenerlo muy bien presente en medio de la vida. Porque todos estos acontecimientos están sucediendo, ¿por qué? Porque Amán había tomado la decisión y había hecho que el rey escribiera, sellara ya con el sello real para que fuera irrevocable el exterminio de los judíos. Pero la palabra de Dios nos deja ver a nosotros que Mardoqueo era un judío, pero que confiaba plenamente en Dios y Dios no lo iba a abandonar. Y dice así el versículo número 3, que es la súplica que Esther le hace al rey. Escucha con atención. Esther volvió a suplicar al rey, cayendo a sus pies. Lloró, llorando y ganando su benevolencia, que anulara la maldad de Amán, el de Agag, y los proyectos que habían concebido contra los judíos. Aquí hay que hacer algo, escuchar algo y entender algo. Primero, que la ayuda el rey le da y condecora también a Mardoqueo. Pero resulta que Esther tiene aún más esa preocupación por su pueblo. Esther siente aún más ese amor también por su pueblo, que se va a atrever a hablar con el rey, que se va a atrever a dirigirle la palabra al rey y le va a decir claramente que ella fue llorando, suplicando ante la presencia del rey. Dice, Esther volvió a suplicar al rey, cayendo a sus pies, llorando y ganando su benevolencia, que anulara la maldad de Amán, el de Agag. ¿Por qué? Porque le había pedido que anulara el decreto real que había escrito el rey y que había sellado con su sello. Entonces el rey, porque eso es irrevocable, el rey no podía hacer nada porque era un decreto irrevocable. Entonces la reina se atreve a hablar directamente con el rey y le va a pedir ello, le va a pedir eso. Pero también se va a presentar un acontecimiento. ¿Por qué? Porque la central de pedir es Esther, que está pidiendo por su pueblo ante el rey. Y el versículo número 5 nos dice lo siguiente. Dijo ella, si al rey le parece bien, y si cuento con su benevolencia, y si la petición le parece justa al rey, y yo misma gozo de su consideración, mande el rey que se revoquen los decretos escritos por Amán, hijo de Andatá, de Agag, y maquinados para hacer perecer a los judíos
de todas las provincias del rey. Y esto está claro también. ¿De qué? De que se le estaba pidiendo al rey que derogara, que acabara, que aniquilara, que rasgara toda esa petición que se había enviado para aniquilar al pueblo judío. Tenía que ser revocada, enviando otra carta sellada también por el rey, para que el aniquilamiento no llegue a darse claramente del pueblo judío, sino que Dios le rescate también la vida a cada uno de ellos. Y vamos a escuchar ahora lo que nos va a presentar el versículo 7 y versículo 8. Presta oído a la santa palabra de Dios. El rey Asuero respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo. Porque en esta conversación está hablando Esther, pero también está hablando el rey. Y dice en la respuesta: ya he dado a la reina Esther la hacienda de Amán, a quien he mandado colgar de la horca por haber alzado su mano contra los judíos. Escuche la suerte que le tocó correr a Amán. Es la suerte que le toca correr a todos los malvados, prepotentes, orgullosos, avariciosos, a todos esos que les encanta criticarle la vida a los demás, a todos esos que les encanta andar metido como el arroz en la vida de la gente, para todos aquellos que hacen las cosas mal. La palabra de Dios claramente dice: yo he dado a la reina Esther la hacienda de Amán, a quien he mandado a colgar de la horca por haber alzado su mano contra los judíos. Y aquí es donde nosotros debemos tener el respeto, el servicio, respetar a la persona, respetar al hermano, respetar al prójimo, que es lo que tiene que ejercerse también desde nuestra propia vida para ayudar a superar todas las dificultades que podamos encontrar en el camino. Y el versículo número 8 dice así: vosotros por vuestra parte escribid acerca de los judíos en nombre del rey los que os parezca oportuno, y selladlo con el anillo del rey. Pues todo lo que se escribe en nombre del rey y se sella con su sello es irrevocable. Por eso claramente le decía que el rey no podía anular lo que ya había escrito y había sellado con el sello del rey. No podía echarse para atrás, no podía revocarlo, sino que más bien tenían que seguir adelante en medio de lo que le corresponda. Dice: cuando el rey volvió, el versículo 8, vosotros por vuestra parte escribid acerca de los judíos en nombre del rey los que os parezca oportuno, y selladlo con el anillo del rey. Pues todo lo que se escribe en nombre del rey y se sella con su sello es irrevocable. Por eso hay que tener una confianza grande en Dios. Hay que aprender a abandonar la vida, lo que se tiene, en manos de Dios. No hay que tenerle miedo a nadie, sino confiar plenamente en el Señor. Escuchemos ahora lo que nos va a presentar el versículo número 12. Aquí, pues, presentarles también que dentro de la Biblia de Jerusalén, en este capítulo 8, se nos va a presentar el versículo número 12, dividido en muchísimas partes, que nos va a llegar hasta el 12b, que es lo que termina por concluir todo el versículo número 12. Y vamos a escuchar lo que nos dice este versículo 12. Dice: y esto es un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, el 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Que es lo que nos presenta el versículo número 12 como tal. Pero ahora en el desglose nos presenta lo siguiente. El versículo 12c dice: hay muchos que cuanto más abundantes favores reciben de sus bienhechores. Y esto, hermano, abre los oídos, abre el corazón, abre tu vida y escucha la palabra de Dios. Escucha, y te lo voy a volver a leer otra vez, que dice así el versículo 12, el C, apartado C, dice: hay muchos, escuche, hay mucha gente, hay muchas personas
que cuanto más abundante favores reciben de sus bienhechores. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más apoyo, cuanto más ayuda, cuanto más les sirven los otros, escucha lo que va a pasar en la vida de esa persona para que no te dejes llevar por eso. Escucha, tanto más se dejan arrastrar por el orgullo. Ahí está. Cuando usted ve que una persona no tenía nada y de la noche a la mañana empieza a tener, se va a volver orgullosa. Y cuando una persona empieza a darle y no es humilde, no es sencilla, no es caritativa, se vuelve orgulloso. ¿Cuántos ricos no hay orgullosos? Muchos, pensando como si nunca se fueran a morir para poder ayudar a la gente, para poder compartir con los demás. Claro que también el rico se va a morir, claro que sí, también. Pero el hecho es que debemos ser humildes. Entre más tengamos más humildes, entre más tengamos más serviciales, que podamos ayudar, que podamos tenderle la mano a nuestro hermano. Pero continúa diciendo este versículo 12, apartado C, D, dice lo siguiente. Perdón, el C, continuamos, dice. Y no contentos, escucha, y no contentos con tramar la perdición de nuestros súbditos, porque se está haciendo referencia de que Amán había sido puesto en un cargo, había sido colocado en un cargo y se había aprovechado de él. ¿Para qué? Para conspirar contra sus propios bienhechores. Y dice el versículo 12, el apartado D. Y no solo hacen desaparecer la gratitud de entre los hombres. Queridos hermanos, esto es interesante. ¿Por qué? Porque es que muchas personas hacen desaparecer la gratitud de la gente. Muchas personas hacen desaparecer las ayudas que hay que tener para las personas más necesitadas. ¿Por qué claramente va a aparecer eso? Dice, y no solo hacen desaparecer la gratitud entre los hombres, sino que envanecidos con la jactancia de los malhechores, se imaginan que podrán escapar a la justicia de Dios. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque es que hay gente que hace el mal, destruye, aniquila, deja que el orgullo los domine, no ayudan a nadie, son prepotentes, son personas que todo lo quieren para ellos, que la justicia de Dios no los va a alcanzar nunca. Como dice la palabra, se imaginan que podrán escapar a la justicia de Dios. Eso es lo que piensa el malvado. Eso es lo que piensa el malhechor, eso es lo que piensa el orgulloso y prepotente. Pero resulta que no se van a escapar, sino que van a estar allí presentes también. ¿Por qué? Porque todos tenemos que darle cuentas a Dios de lo bueno y de lo malo que hayamos realizado. La palabra de Dios dice, se imaginan que podrán escapar a la justicia de Dios, que odia toda maldad, y a la que nada se oculta, que odia toda maldad. A Dios no le gusta el odio. A Dios no le gusta la prepotencia, a Dios no le gusta el orgullo, a Dios no le gustan las cosas malas. A Dios le gustan las cosas buenas. ¿Y qué nos presenta la palabra? Que un hombre se dejó arropar por los bienes materiales, se llenó de orgullo, de prepotencia, no quiso ayudar, no quiso servir y sobre todo, pues estaba en conspiraciones para asesinar, aniquilar y destruir a un pueblo que era el pueblo de los judíos. Y escuchemos el apartado E de este versículo 12. Sucede con frecuencia que a muchos de los que detentan la autoridad, que por haberse dejado influenciar por sus amigos y haber puesto en sus manos la administración de sus negocios, se han hecho cómplices de sangre inocente y se han visto arrastrados a desgracias inmemorables. ¿Qué pasa? Que la persona, cuando deja que el orgullo, que la rabia, que la prepotencia
se apodere de ellos, terminan siendo cómplices de la muerte de muchos inocentes. Porque muchas personas no tenían nada, empezaron a tener de la noche a la mañana, están en puestos altos y ya se olvidaron de los pobres. ¿De dónde viene? ¿De dónde era que había también realizado su infancia, allá su niñez? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: sucede con frecuencia a muchos de los que detentan la autoridad, porque esto va referido a todos los que tienen una autoridad, a todos los que tienen un encargo, el gobernador, alcalde, presidente, los concejales, prefectos, autoridades policiales, de todo, a todos los que detentan un cargo, dice la palabra de Dios. Escuche. Sucede con frecuencia a muchos de los que detentan la autoridad que por haberse dejado influenciar por sus amigos, porque eso es lo que pasa, que muchos de los que están en un cargo se dejan influenciar por sus amigos, se dejan comprar por sus amigos, porque están en un cargo para hacer el bien a los demás y lo utilizan para hacer el mal al otro. Lo utilizan para darse vanagloria, dejando a Dios a un lado. Y esto, pues hay que tenerlo bien presente. ¿Por qué? Porque entre más cargo se tiene, más humilde se tiene que ser. Entre más alto esté, más servidor de los demás debemos ser. Y dice claramente la palabra de Dios a la luz de este versículo número 12. Se han hecho cómplices, dice la palabra, de sangre inocente y se han visto arrastrados a desgracias inmemorables. Se han hecho cómplices, porque eso es lo que ellos también participan cuando no tienen bien claro qué es lo que tienen que hacer. Muchos de los que suben a un cargo son cómplices de otros, de robar, de matar, de asesinar y de tener sangre inocente en sus manos. Son cómplices y creen que van a escapar del juicio de Dios. No, todos vamos a comparecer ante el Tribunal Supremo. Tienes que darte cuenta de ello y aprender a vivir como un verdadero hijo e hija de Dios. Y claramente el versículo número 12 que hemos escuchado nos va a dar referencia a toda la carta que se va a enviar y que fue enviada también a todas las provincias que le pertenecían al rey Asuero, con el fin no de derogar el otro que ya se había enviado, porque no se puede derogar, no se puede eliminar porque tiene el sello del rey, sino que sale otro donde se anima, donde se motiva, donde se inspira, donde se le abre el entendimiento al pueblo judío para que se defienda ante los ataques que vayan sobre ellos. Pero también hay una aclaratoria, también hay un llamado de alerta de poder tener a Dios en medio de cada una de sus vidas. Escuchemos el versículo número 13 de este capítulo 8 del libro de Esther. Dice así: una copia de este escrito debía ser publicada como ley en todas las provincias y promulgada en todos los pueblos, y los judíos debían estar preparados aquel día para vengarse de sus enemigos. Es una carta de aliento, es una carta de esperanza, es una carta de motivación, es una carta de fuerza para que se motiven todos aquellos que iban al exterminio, al aniquilamiento, a defenderse, a defender su pueblo, a defender su raza, a defender de dónde viene, a no dejarse de nadie. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra de Dios manifiesta cuando se envió la carta para que el pueblo estuviera al día, estuviera pendiente, no se dejara arrastrar por otra cosa, sino que estuviera alerta ante las acechanzas de los enemigos. Y es lo que nos va viniendo presentando la palabra de Dios. Y escuchemos el versículo número 15 de este capítulo número 8 del libro de Esther. Dice: en cuanto a Mardoqueo, salió de la presencia del rey espléndidamente vestido de púrpura y violeta y lino blanco,
con una gran diadema de oro y manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa se llenó de gozo y alegría. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos va a presentar como una persona que estaban confabulando contra ella para el aniquilamiento y la destrucción de su vida, va a lograr también tener un esplendor tan grande. Pero todo eso se da por la confianza, por la entrega, por la fidelidad que se le ha de tener a Dios. Y es lo que nosotros debemos tener también. Mardoqueo, un hombre fiel a Dios. Cuando subió Amán al cargo que tenía antes de su muerte, se le subieron los humos, se volvió prepotente, orgulloso, vanaglorioso, que por donde pasara y estuviera la gente tenían que postrarse ante él. Pero había uno que sí entendió y que sí entendía ante quién debía postrarse: ante el Señor, ante Dios. Que no se iba a postrar ante ningún mortal, sino ante Dios nuestro Señor. Y eso pues cayó muy mal también en el seno de Amán, que va a empezar a maquinar la muerte de todos los que pertenecen también al pueblo de los judíos, ya que Mardoqueo era judío. Entonces empieza toda una trama para el aniquilamiento también de este pueblo donde están los judíos y de todas las provincias donde estuvieran los judíos. Pero sale la carta, que también es sellada por el rey, con una orden para que todos los judíos también se defendieran hasta la muerte para no dejarse quitar lo que tienen. Y a nosotros se nos invita también a orar, se nos invita a pedir por todas las personas, por todos los que están en un cargo de servir también al pueblo, de servir a la gente. Hagan las cosas bien, sean serviciales, sean personas entregadas en su trabajo, no sean malos, no sean personas hipócritas, falsas, doble cara, no, sino que a Dios hay que tenerlo en el primer lugar de cada una de nuestras vidas, que podamos caminar en la presencia de Dios, que podamos avanzar con Dios en nuestra vida, que podamos agradar a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra entrega, con lo que Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Por eso, querido hermano, no pierdas la oportunidad de ayudar, no pierdas la oportunidad, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque no sabemos si será el último día de nuestra vida. Y aprovechémoslo al máximo, escuchando la palabra, viviendo la Santa Eucaristía. Aprovechemos al máximo para hacer el bien a nuestros hermanos y no hacer el mal como lo han venido haciendo muchas personas. Tú, querido católico, haz el bien. Tú, querida católica, haz el bien. Ayuda, sirve, comparta. Ten una entrega profunda también para con el Señor. Y Mardoqueo nos da una lección enorme y genial. No se postró ante Amán, pero sí se postraba ante Dios. Es el Señor de señores, el Señor del universo, el que ha creado absolutamente todo. Y ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta de que Dios hace la obra tan estupenda, tan hermosa, para que nosotros nos deleitemos de la presencia de Dios en medio de nosotros. Y hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque es que aquí en Venezuela, ante la muerte de uno de los presidentes, el que empezó toda esta cosa que tenemos hasta el día de hoy, mala y malvada, entonces, después de muerto, rodilla en tierra. No, eso es para aquel que no tiene conocimiento de Dios, para aquel que es hipócrita, que es falso, que es el que dobla la rodilla ya ante ese muerto. Pero nosotros, los que sí entendemos de las cosas de Dios, debemos arrodillarnos es ante Dios. Debemos postrarnos es ante Dios. Mardoqueo no se postró allá ante Amán y por eso vino este mandato, este decreto del aniquilamiento de los judíos, porque él se mantenía fiel a la palabra de Dios, no se dejó llevar por nada, se mantuvo fiel a Dios. Y tú también tienes que ser así, tú también tienes que mantenerte fiel a Dios. ¿Por qué te vas por otro camino?
católicos que van a misa, que comulgan y se ponen allá rodilla en tierra ante un muerto. Todos rodilla en tierra, y ponen rodilla en tierra por uno que le han colocado hasta los nombres de Dios Todopoderoso, Eterno, Inmortal, y es un simple muerto. Y van a misa y comulgan y son tremendos falsos e hipócritas, mentirosos, engañadores, pretendiendo engañar a Dios. Mardoqueo no, es un hombre recto. Dijo, no lo hago y no lo hago. Y no tuvo miedo y lo iban a mandar a la muerte. ¿Y qué hizo Mardoqueo? Tenía confianza en Dios, confiaba en Dios, no le tenía miedo a nadie, porque Dios estaba con él. ¿Y lo llevaron a la muerte? No, el rey le puso un anillo, el rey lo vistió, el rey lo puso en un cargo alto. Y no tenía miedo de postrarse ante Amán, no lo hizo, se postró ante Dios. Y es lo que nosotros debemos tener bien presente. ¿Por qué? Porque es que el ser humano tiene a un Dios a su manera, a su conveniencia y como le da la real gana de poderlo tener. Y sí, han venido cometiendo un gran pecado, pero también han venido sufriendo las consecuencias de ese pecado. ¿Por qué? Porque creían tener y ahora no tienen nada. Se han quedado en la calle. Los han botado de sus trabajos. A todos aquellos que tenían rodilla en tierra. ¿Por qué? Porque tienen que sufrir las consecuencias de sus pecados. Se metieron nada más y nada menos que con Dios. Se han burlado de Dios. Le han colocado el nombre de Dios a un muerto. Y esto es un pecado ante la presencia de Dios. Por eso, querido hermano, hay que tener mucho cuidado. Dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Es decir, tengamos mucho cuidado. Mantengámonos fieles en el seguimiento de Dios. Tengamos esa entrega bonita también por el Señor. Abramos el corazón, querido hermano. Todas estas lecturas, capítulo a capítulo, de la santa palabra de Dios, nos tiene que invitar a nosotros a un cambio, a una conversión. Debemos ser fieles como Mardoqueo, que no sucumbió ante nada, que no le tuvo miedo a nadie. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y nosotros debemos tener eso en cuenta. De Amán debemos aprender que no debemos ser malos como él, que no debemos ser orgullosos como él, que no debemos utilizar el cargo que se da para amedrentar y hacer con los demás lo que conviene y se le da en real voluntad. No, sino que hay que hacer las cosas bien, que tener a Dios en medio de la vida. Hay que aprender lo bueno que nos invita a nosotros a cambiar, a convertirnos, a tener esa entrega profunda para con Dios. Por eso, querido hermano, no pierdas la oportunidad de abrir tu corazón a la gracia y misericordia de parte de Dios. Dios es grande, Dios es misericordioso para con cada uno de nosotros y nos invita a serle fiel a Él, a tener una entrega ante su presencia, a abandonar todo en sus manos, porque Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Presentémosle nuestra vida por completo ante el Señor y no tengamos miedo de hacer la voluntad de Dios. Ahí está Mardoqueo, humillado y casi llevado a la muerte, ensalzado y con un reconocimiento grande de parte de Dios por medio del rey, que le ha devuelto la vida a este hombre que iba a ser llevado a la horca. Y como se leía al inicio del versículo 1, cuando nos hacía referencia al Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 2, que no juzguemos allá la vida del otro, que no tengas cosas malas en contra de tu hermano, porque se te van a devolver a ti también. Con la vara que mida vas a ser medido, dice la palabra. Debemos nosotros hacer las cosas bien, tener a Dios presente en medio de nuestra vida y hacer la voluntad del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder estar a la escucha de su palabra, de poder compartir como hermanos, como familia, este maravilloso capítulo que se nos da
donde se nos habla de fidelidad, donde se nos habla de entrega, donde se nos habla de hacer las cosas bien, donde se nos habla para que nosotros tengamos en cuenta que la justicia divina está también presente, de la cual nadie se va a escapar. Todos tenemos que pasar allí a comparecer ante la justicia divina. Abramos el corazón, cambiemos, seamos personas buenas, humildes, sencillos, dejemos de ser malos, criticones, de ser personas que andamos levantando calumnia de los demás. Hagamos las cosas bien, con un amor grande a Dios, y que el Señor siga bendiciendo cada una de nuestras vidas. Queridos hermanos, queridas hermanas, les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, regálenos un like, un me gusta a la enseñanza y anímate a compartir el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Y si tienes ropa, zapatos, juguetes en tu casa, en buen estado, bonito, bien arregladito, y no hayas que hacer con eso, colócalos en una cajita, séllalo bien y comunícate conmigo a través del +58 416 870 1640, como te lo voy a dejar en los comentarios para que le tomes un capture y puedas enviarnos un mensajito para enviarte la dirección donde tú puedes enviar esa caja para que nos pueda llegar y poderla distribuir también entre la gente pobre, humilde y sencilla. Y si también quieres aportar lo que salga de lo profundo de tu corazón, lo puedes hacer. Queridos hermanos, les invito para que tengan en sus oraciones el día 22 de julio, Dios mediante se pueda dar, contaremos con la presencia del excelentísimo cardenal Baltasar Porras, el cardenal de Venezuela, en medio de nuestra parroquia, aquí en San Nicolás de Bari, Obispos, Barinas, Venezuela. Oren para que esta actividad se pueda dar al 100%. Y si alguien desea apoyarnos también para comprar algunas cositas, para tener para pasapalos, comida, para lo del cardenal y los sacerdotes que van a venir para la celebración de la Eucaristía, se lo agradecería también con todo el corazón, pidiéndote comunicar conmigo a través del número de WhatsApp que les dejé anteriormente. También, pues, decirles, estamos en el mes de la Santísima Virgen María. Estamos en el mes de nuestra Madre María Santísima, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Dice Socorro Conry: Padre, el 22 de julio es mi cumpleaños. Qué bonito, Socorro, que Dios me le siga bendiciendo desde ya también. Y el día 27 de julio, anote allá en su agenda, escríbalo bien, apúntelo bien allá donde lo pueda ver todos los días. El 27 de julio, con la gracia de Dios, estaré de aniversario sacerdotal para que vayan encomendando mi ministerio ante la presencia del Señor. El 27 de julio, Dios mediante, estaré arribando a un año más de estar en el servicio del Señor como sacerdote. Y son fiestas grandes que tenemos con la gracia de Dios para este mes de julio y que te invito también a vivirlas y sobre todo a abrir el corazón a la santa palabra de Dios. Dice Mina Mancera: mi cumpleaños es el 27 de julio. Qué bonito, ¿verdad que sí? El 27 de julio celebramos juntos también con mi aniversario sacerdotal, para que lo vayan teniendo también en sus oraciones. Dice Joaquín Sánchez: listo y apuntado. Muy bien, Joaquín. Dios le pague, Dios le bendiga. Así es, apuntarlo bien, tenerlo listo. 22 de julio contaremos con la presencia del señor cardenal en medio de nuestra parroquia. Y el 27 de julio estaré de aniversario sacerdotal para que eleves una oración por mí, para que Dios nos siga bendiciendo siempre. Maricruz Moreno: que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide y le proteja siempre a usted y a toda su familia. Querido hermano, un dedito para arriba, comparte el enlace. Nos vemos mañana para el estreno de la Santa Misa, 8:30 de la mañana, hora de Venezuela, y por la noche para el compartir del capítulo 9 del libro de Esther. Abre tu corazón, abre tu vida para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Que el Señor les acompañe siempre. No se te olvide, vamos a compartir la santa palabra de Dios. Dice Rita R: el 27 es el cumpleaños de mi mamá. Rita, qué bonito, para que lo celebremos también todos juntos
el día 27 y que el Señor les acompañe siempre.